Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 1, Teo Y Box agosto de 2025, 11:45, tiempo meridiano de Greenwich, aguas costeras de las Islas Marianas Pasadena, submarino de la Marina estadounidense. Centro de mando, aquí el sonar. Nuevo contacto, se encuentra en 206. Designación, Sierra 15, reportó el encargado del sonar que se encontraba de servicio, justo cuando el capitán, el comandante Kirby B. Saylor, estaba a punto de anunciar que se iba a tomar su primer descanso en 6 horas. Típicamente, el capitán dejaría el submarino a manos del oficial de servicio, se encerraría en su cabina y se sentaría sobre el inodoro con gran determinación, tras lo cual divagaría pausadamente mientras se fuma un cigarro cubano. Pero gracias a que su subordinado había encontrado un nuevo contacto con el radar, no había forma de que el capitán dejara su puesto sin confirmar la identidad del contacto. Saylor maldijo tan fuertemente que todos en el centro de mando pudieron escuchar. ¡Mierda! Mientras en su pétreo rostro su ceño se fruncía, encogió lleno de ira sus musculosos hombros. A veces se susurraba, muy despacio, por el miedo, entre sus subordinados que con su inestabilidad emocional, se parecía a Schwarzenegger en una comedia. Era el 10º día desde que salieron de Pearl Harbor en Hawái. El USS Pasadena, el submarino nuclear de ataque rápido, SSN, que Saylor comandaba, viajaba a una profundidad de 16 metros y a una velocidad de crucero de 20 nudos, equivalentes a unos 37 kilómetros por hora. Capitán, debe abstenerse de utilizar ese lenguaje en un lugar como este, protestó el joven, delgado y muy atractivo oficial ejecutivo de descendencia japonesa, el teniente Mercy Takenaka. ¿Takenaka? ¿Es que acaso eres idiota? Dije, mierda, porque eso es lo que quiero hacer en el baño. ¿Te tomas muy personal lo que tu capitán dice, oficial ejecutivo? Eso es parte de mi trabajo. La Marina reconoce mi derecho a hacerlo, respondió el oficial ejecutivo sin perder la compostura. El capitán Saylor miró al teniente como si fuese a perder el control. Ahí vas de nuevo, todos los japoneses son iguales, una risa apenada y luego viene la lista de estúpidas razones. Por eso no lo soporto. Hay al menos 2 errores en lo que ha dicho. 1, soy norteamericano. 2, no me río cuando estoy apenado. Cállate, cabeza nuclear hueca. El capitán agarró repentinamente al oficial de navegación con rabia. Tras 2 años juntos, por fin lo entiendo, Takenaka, eres un espía enemigo. Eres el peor enemigo que alguna vez se aprovechó del presupuesto de nuestra amada Marina, eres un payaso de la Fuerza Aérea. Todo lo que dices lo confirma. ¿Qué está diciendo? Suélteme de inmediato, capitán. Todos los de la tripulación que se encontraban en el centro de mando sacudieron sus cabezas como diciendo, ya estamos otra vez. Cada vez que algo aparecía, ya fuera en el menú del buque o en la información del reactor nuclear, el capitán y el oficial ejecutivo siempre tenían una discusión. Disculpen, centro de mando, aquí el sonar. Con respecto a Sierra 15, recordado por su subordinado del nuevo contacto que había sido detectado hace un rato, el capitán Saylor volvió a sus cabales. Sí. Claro, el capitán Saylor apartó de un empujón el cuerpo del oficial ejecutivo Takenaka y cruzó el centro de mando, asomándose en la habitación del sonar que se encontraba más adelante. ¿Y qué es? ¿Se encuentra lejos? Sí, señor. Además de ser intermitente, la señal es débil, así que todavía no puedo estar seguro. El encargado del sonar estudió la pantalla con una expresión de preocupación. Frunciendo el ceño mientras veía la imagen verde parecida a una cascada, dio media vuelta y levantó varios cuadrantes e interruptores. Los submarinos no tenían nada que pudiera llamarse ventanas. Mientras se movía, la única forma que los tripulantes tenían para investigar el exterior era a través del sonido. Si hubiera una nave que no hiciera ningún sonido, nadie a bordo del submarino sabría de su existencia, aunque estuviese pasando justo enfrente. Parece muy grande, podría ser un bomber ruso pero no hay datos que lo confirmen, y el demonio de todas formas es muy diferente, afirmó Saylor.
Un bombero SSBN era el término para un submarino con capacidad nuclear. Era un gran buque lleno con una carga de cabezas nucleares diseñadas como vanguardia en una guerra nuclear. ¿Podrá ser un nuevo modelo de la clase Tifón? Se preguntó. Tras un momento, el oficial ejecutivo Takenaka se recuperó de su ataque de dificultosa respiración y metió la cabeza en el cuarto del sonar para opinar. No, señor, eso no es posible. Ningún astillero fuera del Severodvinsk puede construir la gigantesca clase Tifón. Si una nave de ese tipo estuviera en el mar, los de la flota Atlántico en el mar de Barents lo habrían encontrado primero. El Sosos también lo habría detectado ya. Pero qué raro, ni una advertencia de Consupac, Fuerza Submarina, Flota Pacífico. Soy consciente de todo eso. Lanzador vertical sin cerebro. Sailor lo interrumpió con una retahíla de términos que ninguna persona común habría entendido. ¿Por qué? Ajá. Sea como sea, quizá fuera mejor pensar que este es un modelo nuevo, sugirió Takenaka. Sailor descansó su barbilla sobre su mano. Un submarino gigante de nacionalidad desconocida estaba navegando frente a Pasadena. No parecía ruso y no sabían si era enemigo o aliado. Para un submarinista, todos los contactos desconocidos son enemigos. Vamos a seguirlo, ordenó Sailor. Obtendré el permiso del cuartel general. Nos elevaremos a profundidad de periscopio. Sí, señor. ¿Preparo un telegrama? Preguntó Takenaka. Sí, adelante. Solo un minuto, capitán. He determinado su distancia, murmuró el marinero que usaba un sonar de alta frecuencia y poco rango. Su rostro empalideció de miedo. Está cerca, es gigantesco. Está a menos de medio kilómetro y se acerca. A solo medio kilómetro, casi 5 veces el largo de este submarino, pensó. A esa distancia tan corta, no me sorprendería que chocáramos en cualquier momento. ¿Cuándo demonios se acercó tanto? Profundidad, gritó Sailor. Está a 150 metros. A este paso nos chocaremos. Antes de que el reporte finalizara, el capitán Sailor anunció fuertemente. Estribor. 330. Profundidad, 250, máxima inmersión. Rápido. Sí, señor. En dirección a 330, profundidad, 250. Máxima inmersión. El oficial ejecutivo volvió apresuradamente al centro de mando y le dio órdenes detalladas al timonel, que se encontraba sentado operando los controles de una forma diestra pero que denotaba ya un poco de cansancio. De repente, la nave viró bruscamente en un intento desesperado de evitar chocar con la nave de nacionalidad desconocida. La turbulencia de la repentina rotación causó un estruendo y el casco parecía crujir y gruñir. Maldición, hasta los surfistas de Honolulu nos van a escuchar. ¿Sonar? ¿Han mostrado alguna señal de ataque? Preguntó Sailor. Ninguna, señor. Están demasiado cerca. La repentina maniobra produjo un estado de caos febril dentro del Pasadena, también se están sumergiendo y están muy cerca. Rango, 360. No, 270, 200, 180, gritaba el encargado del sonar apegado a sus auriculares. El Sierra 15 se acercaba, el misterioso submarino iba derecho en un curso de colisión. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué no intentan esquivarnos? Ya han debido vernos. Capitán, no podemos esquivarlo completamente. Un escalofrío bajó por la espalda de Sailor. Una colisión en las profundidades del océano, esta era la pesadilla de todo submarinista. Era diferente de un accidente de tráfico. Una pequeña raja en el casco no era insignificante bajo esta gigantesca presión del agua. Si el casco se abría y el agua de mar entraba, probablemente sería muy tarde. Los 153 tripulantes, el metal, el aceite y el combustible nuclear, todo se convertiría en una mera pérdida en el mar. Rango, 90. 45, vamos a chocar. Advirtió. Preparaos para el impacto. Gritó Sailor con el micrófono del submarino en mano. Cada integrante de la tripulación en el submarino se sujetó firmemente a algo cercano, incluyendo pasamanos, paneles y los espaldares de sus sillas. Desesperados, algunos tomaron bolígrafos y sartenes. Incluso algunos marineros se agarraron los testículos sin darse cuenta. El horrible chirrido de metal contra metal sería la señal del choque destructivo, que nunca ocurrió. El Pasadena continuó sumergiéndose, generando un sonido horrible, pero eso fue todo. Ya había pasado hace mucho el punto en que debía haber colisionado con el otro submarino. Mientras el oficial ejecutivo se tranquilizaba, ordenó al timonel mantener el curso y la profundidad. Repentinamente, el interior de la nave se silenció. La tripulación se miraba tímidamente unos a otros con malas expresiones. Lo que los iba a atacar no lo había hecho a pesar de todo el tiempo que había pasado. Todos los 153 tripulantes parecían compartir la misma sensación incómoda que viene cuando un largo ataque de hipo cesa. Sonar, aquí el centro de mando. ¿Dónde está Sierra 15? Preguntó susurrando el capitán Sailor. Aquí el sonar. Bueno, tan solo, desapareció. ¿Qué hizo qué? Desapareció. Hasta en el rango de ondas cortas, no hay nada allí, respondió nervioso el encargado del sonar.
¿Cómo puede un contacto gigantesco del tamaño de un tifón soviético desaparecer en un instante?, se preguntaba. Desconfiado, Sailor ordenó que detuvieran las máquinas. Para así no hacer ni un sonido e investigar cuidadosamente el área, dejaron que la inercia moviera lentamente la nave. Fue en vano, el hombre del sonar reportó. Nada, señor. Realmente se ha ido. ¿Cómo puede ser? Revise bien el BQQ-5, ordenó Sailor, pensando que podía ser un error del aparato. Capitán, no es que esté en contra de hacerlo, pero no creo que el radar esté dañado, dijo Takenaka en un tono reservado. ¿Qué te hace pensarlo? ¿En qué te basas para decir eso? No diría que me baso, pero esto pudo haber sido el famoso Toy Box. ¿Qué es eso? Se rumora que hay un submarino fantasma absurdamente gigante. Aparece y desaparece sin hacer un sonido. Es increíblemente rápido. Un gran número de submarinos se lo han encontrado, pero todos han fallado al perseguirlo. La versión mejorada de la clase Los Ángeles que usaba la Marina estadounidense eran los submarinos más poderosos del mundo y eso era el Pasadena. No era una exageración decir que no había blancos que estos submarinos no pudieran detectar. Pero ni uno solo de estos submarinos había logrado atrapar al Toy Box. Eso es difícil de creer. Dices que justo ahora nos topamos con ese tal Toy Box o lo que sea, dijo Sailor. Creo que hay muchas probabilidades, afirmó Takenaka. Sailor permaneció en silencio y se tocó la frente con sus dedos índice. No me gusta cómo suena eso, un submarino de nacionalidad desconocida que no podemos detectar, paseando en el océano. ¿Y si está cargado de misiles nucleares? ¿Qué significa eso? Bueno, por un momento, Takenaka se quedó sin palabras. Si la nave fantasma lo deseara, podría acabar con cualquier base militar en cualquier ciudad del mundo antes de que alguien la detectara. Eso es lo que significa. Solamente eso podría causar una guerra nuclear entre los Estados Unidos y los soviéticos. ¿Quién crearía un submarino así? ¿Cómo puede ser aceptable que exista? Sailor se levantó de su silla como si hubiese tomado una decisión. Mandaremos un reporte al cuartel general, declaró. Suban a profundidad de periscopio. Tengo algo que hacer. ¿A dónde va? Preguntó Takenaka. A la letrina. Reveló Sailor, dejando a Takenaka con el control, se fue del centro de mando. Pensó Takenaka mientras caminaba por un pasillo estrecho, si lo que acabamos de encontrarnos fue el Toy Box, me encantaría ver la cara del capitán Sailor. Me hizo quedar en ridículo. Tiene la peor de las personalidades, es el peor tipo de cabrón psicópata. Tan solo espera, capitán del Toy Box, cuando tenga la oportunidad, juro que te haré limpiarme el trasero con tu lengua. Al mismo tiempo submarino anfibio de asalto Tuata de Danaan. ¿Pasa algo, capitana? Preguntó el comandante Mardukas, oficial ejecutivo del Tuata de Danaan, cuando vio la espalda de Tessa temblar. No, solo un escalofrío. Quizá es por el aire acondicionado, respondió Tessa. ¿Será? Está bien para mí, pero... Entonces solo fue mi imaginación. No hace frío. Tessa se obligó a sí misma a sonreír mientras sus ojos caían sobre la carta de navegación proyectada en la pantalla junto a ella. Tessa, la capitana, y coronel, Teleta Testarosa, una chica de solo 16 años sentada en la silla del capitán. Tenía grandes ojos grises, una piel tan blanca como la porcelana y un cabello rubio cenizo atado en una trenza. El centro de mando del submarino de asalto Tuata de Danaan, que Tessa dirigía, era diferente del de Pasadena y mucho más grande. Su estructura era similar a una versión más pequeña y con el techo más bajo de los cuartos de control que se ven en televisión cuando se lanzan los cohetes. La luz era algo opaca e imágenes azules y verdes iluminaban la habitación. Situadas al frente de la habitación había 3 grandes pantallas y de frente a ellas había 15 asientos. Los miembros de la tripulación llevaban a cabo tareas especializadas e incluían un timonel y un oficial de navegación, un navegador submarino y un oficial encargado del control de incendios, un ingeniero y un ingeniero especializado, un oficial de cubierta y muchos más. También había otros tripulantes que tomaban el control cuando era necesario llevar a cabo las operaciones para llegar a tierra cuando salían a la superficie. El cuarto del sonar, que era los oídos de la nave, y los dispositivos electrónicos y de comunicación estaban en la habitación contigua. El encargado del sonar, el contramaestre de Hirani, hablaba desde el cuarto. Centro, sonar. Centro, sonar. Nuestro amigo el Pasadena está saliendo a la superficie. Oh, parece que van a pasar por la capa termal. Parece que no se dan cuenta que estamos detrás de ellos. Jaja. Mardukas levantó sus cejas pero no dijo nada. Combatió el deseo de callar a de Hirani y en vez de eso, levantó el puente de sus lentes con su dedo índice. No, esta no es la marina real en la que estabas. Paciencia, paciencia, se repetía a sí mismo en un intento de calmarse. Junto a él, Tessa no demostraba ninguna señal de haberse ofendido por la actitud del contramaestre, pero estaba jugando con el bolígrafo que estaba a su lado.
Los datos detallados del Pasadena estaban minimizados en una esquina de la pantalla. Sí, buen trabajo, dijo. Fuimos un poco malos con el Pasadena. Esperemos que no tenga el corazón roto. Eso es imposible. Si fuera yo, mi orgullo estaría terriblemente herido, respondió Mardukas. El comandante Richard Mardukas era un hombre delgado, en la década de los 40, que todavía llevaba su gorra sobre su delgado cabello de los días en que servía en la Marina Británica. S-87, HMS Turbulent, estaba bordado en la gorra azul marino. La nave Turbulent de Su Majestad era el nombre del submarino que solía dirigir, pero la palabra turbulento no describía para nada la apariencia de este hombre. Con unas simples gafas de montura plateada y su piel pálida, no era la típica imagen de un marinero. Era más del tipo que uno encontraría yendo en un tren a su casa que en el centro de mando de un submarino. ¿Orgullo? ¿Tú crees?, preguntó Tessa. Así es, aseguró Mardukas. Pero no se puede hacer nada. No tenemos un compañero para realizar ejercicios de práctica. Es verdad. Mitril, la organización militar a la que pertenecía esta nave, tenía 4 grupos de batalla en el mundo. Entre esos, el Tuatha de Danann estaba a cargo de las operaciones en el Pacífico Oeste, pero desafortunadamente este grupo de batalla no tenía más submarinos. Sin un compañero regular de ejercicios, el Tuatha de Danann normalmente localizaba una nave de la Marina estadounidense y llevaba a cabo pruebas de acercamiento, ataque, vigilancia y evasión. Usualmente la prueba terminaba al acercarse secretamente y esquivar el blanco sin ser notado, pero ocasionalmente era necesario hacer las pruebas de una forma más agresiva. Pero al ser un compañero de ejercicio sin saberlo, la práctica era insoportable para el escogido. Pero obtuvimos resultados. Tal vez sea mejor disminuir la velocidad de nuestra propulsión normal, sugirió Mardukas. Sí, quizás, aunque igualmente no nos habrían visto ni 10 segundos, se quejó Tessa mirando el techo. Había pasado muy poco tiempo desde que el Tuatha de Danann había salido al mar. Aunque sus tripulantes tenían experiencia en combate real, algunas cosas todavía requerían ser probadas y los equipos debían ser mejorados. Para poner las habilidades de la nave a prueba, este tipo de encuentros no podían evitarse. Aunque el Tuatha de Danann era el nombre del submarino, también era el nombre del grupo de batalla. Era una fuerza a pequeña escala, así que tratar al Tuatha de Danann como el equivalente a un escuadrón era suficiente. Eso hacía a Tessa la capitana del barco y la líder del grupo de batalla. En operaciones donde la delicadeza y la rapidez eran importantes, era necesario que la autoridad se centrara. Finalmente, la prueba fue un éxito y el Pasadena se fue. Era un buen momento para terminar el viaje de 3 días y regresar a Mérida, donde la isla que era su cuartel estaba localizada. Ya podemos ir a casa también. Fijen el EMFC en propulsión normal pasiva y reactiva. Sigamos a velocidad estándar, ordenó Tessa. Era una voz casi demasiado amable para dirigir el submarino más avanzado del mundo, pero no se podía hacer nada al respecto. Mardukas repitió las órdenes de su oficial superior. Sí, capitana. EMFC, pasivo. Estación EMFC. Modo pasivo, sí. Deteniendo turbulencia. 15, 10, 5. Todos los instrumentos, fase de corrección completa. Propulsión normal, contacto. Maniobrando. Propulsión normal, sí. Número 1, listo. Número 2, listo. Propulsión normal, contacto. Adelante a velocidad estándar. Adelante. Sí. Mientras cada estación respondía, el par de hélices con las que el de Danann estaba equipado, empezaron a girar. Las aproximadamente 10 capas de aleación de memoria de forma de las que estaban hechos los propulsores cambiaban de forma como un ser vivo y eran ideales para mantenerse en silencio y para el rendimiento de la propulsión. La nave, que fácilmente podía exceder las 30 toneladas, empezó a desplazarse velozmente. El suelo apenas temblaba y prácticamente no producía sonido. Capitana, estamos a 30 nudos, afirmó Mardukas. Bien, esto servirá por ahora. Cuarto de sonar, por favor, preste atención a los alrededores de la zona marcada como 050, ordenó Tessa. Un bote pesquero japonés está operando en esa zona. ¿Entendido, señora? ¿Por qué?, preguntó el encargado del sonar. Ocasionalmente, se producen accidentes al engancharnos con las redes de pesca. A nosotros no nos pasaría nada, pero el otro bote podría volcarse. Era verdad. Era un tipo de accidente que ni siquiera un capitán veterano podría evitar, pero ninguna marina en el mundo admitiría oficialmente haber cometido ese tipo de accidente. Ah, tiene sentido, cambio y corto, aceptó el encargado del sonar a través de la radio.
Mientras escuchaba la conversación, a Mardukas lo invadía la curiosidad. Ahora todo anda muy bien, pensó. Cuando el de Danaan empezó, casi toda la tripulación se oponía a Teleta Testarossa. No era una sorpresa. ¿En qué mundo una chica tan joven podría ser capitana de un barco de una organización militar? Además, los miembros de la tripulación del de Danaan, que fueron reunidos de todo el mundo, eran excelentes profesionales en sus respectivos campos. Aunque prácticamente eran unos sinvergüenzas que habían sido despedidos de las milicias normales, sentían un gran orgullo por poder operar esta nave. Mardukas recordó cuando Tessa había sido presentada a la tripulación principal. Oh, sus expresiones cuando le oyeron decir: «Soy el oficial ejecutivo. La capitana es la señorita a mi lado». Sus ojos tenían una mirada que le hacía pensar que habían escuchado algo como: «El Papa se ha ido a vivir a China». Aunque había sobrellevado varios obstáculos desde entonces, la impresión actual de la tripulación sobre ella había cambiado inmensamente. El incidente de Sunan hace 4 meses había sido especialmente decisivo. La dirección de Tessa podía haber sido llamada milagrosa. Había operado este gigantesco submarino como un caza a reacción a través de una lluvia de cargas de profundidad lanzadas por enemigos norcoreanos, pudiendo pasar admirablemente a través de la línea de bloqueo. Al ser la persona que había rediseñado la nave, conocía bien lo que tenía entre manos y era probablemente la única persona que podía llevar su potencial hasta el límite. Sus habilidades y su coraje habían dejado atónito a Mardukas, quien había pasado 25 años dentro de submarinos. Ahora que se había ganado los méritos, una rara atmósfera se hacía sentir en todo el de Danaan. En los submarinos típicos, con solo hombres a bordo, era natural que se diera una sociedad estrictamente patriarcal. El capitán, en otras palabras, el padre, era el poder absoluto. Pero el de Danaan era más una sociedad matriarcal con Tessa a la cabeza. Los hombres le obedecían y se sentían satisfechos cuando lograban protegerla. La princesa era hermosa y sabia como una diosa. El Tuatha de Danaan o gente de la diosa Danu fue nombrado acertadamente, pues reflejaba a los dioses de la mitología céltica. El EMFC también está bien. Si seguimos así, estaremos en la base para el mediodía, afirmó Mardukas mientras veía los datos detallados que se mostraban en su pantalla personal. Bien. Ahora podremos celebrar la fiesta de cumpleaños. Además, hay un invitado programado para llegar a la isla mañana, respondió Tessa de buen humor. ¿Y a quién se refiere? A la señorita Kaname Chidori. Le dije al sargento Sagara que la trajera a Isla Mérida cuando mejor le viniera a ella, ya que hablamos muy poco después del incidente del Vigimes. Ah, ya veo. Mardukas se daba cuenta de la alegría en la voz de Tessa siempre que mencionaba cualquier cosa relacionada con el sargento Sagara. Desde el combate con el gigantesco Armslab que ocurrió hace 2 meses, mencionaba al joven sargento a menudo, probablemente sin darse cuenta. Mardukas no sabía tanto sobre el sargento Sousuke Sagara, pero había escuchado que era un suboficial excelente y muy responsable. Era un miembro de la Unidad de Respuesta Especial, SRT, un equipo de élite de las fuerzas terrestres del de Danaan y estaba actualmente en una misión en Tokio. Era además el único que podía pilotar el Arbalest, un as especial del de Danaan. Probablemente, Mardukas hablaría muy pronto cara a cara con el sargento Sagara para poder evaluarlo. Dependiendo de la situación, podría haber una necesidad de enviarlo a otro lugar para distanciarlo de Tessa. Mardukas no quería actuar como un padre, pero su trabajo como segundo comandante era evitar cualquier distracción. Mardukas ya había confiscado una montaña de fotografías de la capitana Testarossa pertenecientes a la tripulación de la nave y al personal de combate terrestre. Incinerarlas parecía demasiado extremo, así que se pusieron bajo el cuidado del médico de la nave, el teniente Goldberry. 1 hora después de que empezaran a navegar a velocidad estándar, la IA madre del de Danaan hizo sonar una pequeña alarma para llamar la atención de la capitana. «Capitana, mensaje entrante en canal E2, ahora recibiendo», anunció la IA con voz de mujer. «Entendido. Envíamelo una vez esté terminado», ordenó Tessa. «Sí, señora». Recibir un telegrama utilizando comunicación ELF o de frecuencia extremadamente baja, extremely low frequency, en el fondo del mar, tardaba un poco. Después de 5 minutos el mensaje era transferido a la pantalla de la capitana. Tessa lo leyó y suspiró. «¿Señor Mardukas?» «Sí, capitana. Nuestro regreso a la base deberá posponerse, junto con la fiesta. Debemos dirigirnos al sur», dijo, pasando el telegrama a Mardukas. El telegrama ya descifrado contenía órdenes concisas del jefe de operaciones de Mitril: orden prioritaria, 98H088-031, 260115ZD,
Central de Comando de Operaciones Integradas / Jefe de Operaciones Almirante Jerón Boda. Para TDD 1 Tuata de Danán. A. Ocurrencia de situación B26C en área L6 CW. B. Tuata de Danán debe interrumpir inmediatamente la misión actual. Después de recoger a las fuerzas terrestres, debe avanzar al área oceánica N09 grados 30 minutos, E134 grados 00, dentro de 50 horas, luego esperar. C. Permiso para reunirse con fuerzas terrestres al norte de N17 grados 00, en el mar de forma oportuna. D. Preparar a las fuerzas terrestres a bordo para especificación de los detalles de la situación B26C. E. ROE. Reglas del enfrentamiento. Mantener la paz hasta próximas órdenes. Fin. Por Dios, el almirante es demasiado rígido al tratar con las personas, exclamó Tessa. Nuestra región objetivo es el archipiélago Perio, dijo Mardukas sin abrir su carta de navegación. El archipiélago Perio era una hermosa cadena de islas de arrecife de coral ubicada al sur. Hacía pocos años que se había vuelto independiente y había adoptado la apariencia de una república, pero en realidad estaba bajo protección estadounidense. Su pueblo llegaba apenas a los 20.000, era una pequeña nación que subsistía gracias al turismo. Mardukas no pudo recordar rápidamente a qué se refería una situación B26C. Y la razón era que las crisis militares de Mitril tenían más de 100 categorías, si se les dividía sin mucha rigidez. Los números de los casos recurrentes eran fáciles, pero no podía memorizar todo eso. Tessa parecía ser diferente. Antes de que Mardukas pudiese abrir su archivo de datos para leer, ella susurró. Se refiere a armamento químico. Significa que una instalación de almacenamiento ha sido atacada y ocupada por algún grupo armado. Armas químicas, armas de destrucción masiva, por ejemplo, el gas sarín, el tabun y el VX. Aunque no había tantas, algunas de las bases estadounidenses seguían en la República de Perio, aún después de haberse independizado. Mardukas recordó haber leído en alguna parte que entre esas bases había una instalación encargada del desmantelamiento y eliminación de cabezas nucleares especiales. Este paraíso sureño, atestado de gente durante la temporada de turistas, era un depósito de gas venenoso y un grupo terrorista lo había ocupado. No son buenas noticias, se lamentó Mardukas. Si la instalación llegase a explotar. Sí, los 20.000 habitantes del archipiélago Perio y los 10.000 turistas no saldrían bien parados. Ese pequeño país podría desaparecer, dijo Tessa. Sin embargo, la milicia estadounidense probablemente llevará a cabo una operación de supresión. Siempre hay gente preparada para algo como esto. Me pregunto si ganar el control sería difícil si envían una unidad especial equipada con as. Estaría bien que eso pudiese arreglarlo, pero si algo sale mal, Tessa dejó de hablar y frunció el ceño mientras miraba la pantalla frente a ella. Entonces es nuestro turno. La guerra ha vuelto a empezar, declaró Mardukas. Agosto de 2026, 1:30, tiempo estándar de Japón, sobre el Océano Pacífico 124 kilómetros al sudoeste de Iwo Jime. Sousuke Sagara estaba nervioso. Habían hecho un vuelo de conexión y estaban en camino a la base del Pacífico oeste de Mitril, Isla Mérida, que quedaba a 932 kilómetros al sur de Tokio. Se encontraban a una altitud de más de 3 kilómetros. Sousuke estaba sentado en la cabina de pasajeros del turbohélice de doble motor. El avión vibraba fuertemente por momentos durante el viaje, la fuerte luz del sol brillaba desde la ventana. Por el brillo, no podía leer la expresión en el rostro de Kaname Chidori, que estaba sentada frente a él. Sospechaba que estaba de mal humor, pero no entendía por qué. Qué desconcertante, pensó. Cuando Sousuke había ido a recogerla a su apartamento esa mañana, Kaname estaba de muy buen humor, llevando su maletín lleno de ropa adicional y con una sonrisa extra grande. Vale, vamos, había exclamado en un tono muy alegre. Cuando le había explicado que tendrían que ir al aeropuerto Chofo en la ciudad y abordar un Cessna que había apartado, ella exclamó sorprendida. No me digas que eres rico o algo, Sousuke. El momento en el que el Cessna se dirigía a Chiojima, era obvio para cualquiera que Kaname estaba completamente emocionada. Frecuentemente expresaba elogios hacia Sousuke como, te juzgué mal, y, no sabía tu buena habilidad para conseguir cualquier cosa, tras lo cual miraba por la ventana, encantada con el escenario. El problema había empezado en el aeropuerto de Chiojima, donde habían cambiado a otro avión dirigido a la base de Mitril. Aparentemente, Kaname había pensado que se quedarían en Chiojima o en algún lugar cercano, así que preguntó inexpresivamente, ¿vamos a cambiar de avión? Sousuke había pensado que era hora de revelar su destino a Kaname. Vamos a la base del Pacífico oeste de Mitril. La coronel Testarossa quiere verte. Repentinamente, Kaname había dejado de hablar y solo murmuró, ya veo. Tras lo cual no volvió a decir nada durante horas. Qué raro.
He cometido algún terrible error, pensaba Sousuke, pero no podía recordar haber hecho nada. Después de preocuparse tanto, se aclaró la garganta y le habló al mismo tiempo que el avión pasaba la latitud de grados 20. Chidori. ¿Qué necesita, sargento Sagara, señor? Una atmósfera de odio llenaba el ambiente. Si no estás contenta por algo, quiero que me lo digas. Haré lo que esté en mi mano para ayudar. Ah, en ese caso, dijo Kaname, sonriendo pero llena de cinismo. Lo que me pone de mala leche es algo sobre lo que no puedes hacer nada. Dejémoslo así. Sousuke no sabía qué hacer. Una vez se encontraran con la coronel Teleta Testarosa, había planeado llevar a Kaname a cierto lugar, pero tal y como iban las cosas, parecía que lo mejor sería olvidarse de ese plan. Kaname solo dijo, no hay nada más de qué hablar. Y giró la parte superior de su cuerpo para mirar por la ventana en una posición que hacía que sus pendientes de aro reflejaran la luz del sol y brillaran. Suele llevar esos pendientes, intentó recordar Sousuke. El copiloto se había asomado desde la cabina de mando y anunció. Sargento Sagara, hay un mensaje desde la isla Mérida para usted. Ya voy. Chidori, me voy un momento, anunció Sousuke, pero Kaname no respondió. Con una mueca en su rostro, Sousuke mantuvo la cabeza baja hasta entrar a la cabina y tomar los auriculares del copiloto. Al habla Sagara. Hola, soy yo. La transmisión era algo entrecortada pero el barítono se escuchaba bien, era el colega de Sousuke, el sargento Kurz Weber. Kurz, ¿qué pasa? Tenemos una orden de reserva de tipo B. Tú también la tienes. Dicen que debemos reunirnos con el de Danaan en el mar lo más pronto posible. Estamos a punto de ir por helicóptero. Sousuke sintió como si quisiera llorar. ¿Órdenes de reserva en este preciso momento? Él y Kurz, miembros de las fuerzas de combate terrestre, no siempre estaban a bordo del Tuata de Danaan. Normalmente vivían en tierra entrenando y llevando a cabo otras misiones, y cuando era necesario eran llamados a la nave como reserva. Muchas cosas podían pasar una vez estuvieran a bordo. Podían terminar combatiendo o esperando varios días y al final no hacer nada. Ya que la orden de abordar al de Danaan había sido emitida, Kurz y los demás en la isla Mérida llegarían a la nave en helicóptero, pero Sousuke ya estaba en camino a la isla y parecía que no podría alcanzar a subir a ese helicóptero. Podemos esperar unos 20 minutos. ¿Crees que podrás llegar? Preguntó Kurz. Imposible. Todavía faltan unas 2 horas para llegar a la isla. Entonces no queda otra opción que esa. No te vayas a resfriar. No, igual sé que no lo harás. Jajaja. A mí no me importa hacerlo. El problema es Kaname. ¿Qué hacemos? Oh, cierto. Tessa está en medio del océano. Podemos hacer que Kaname espere en la isla Mérida, o si no, llevarla de vuelta. Sousuke empezó a tener un sudor frío. Kaname estaba como mínimo de mal humor, cómo llegar ahora y decirle, ha ocurrido una emergencia, espérame en la base, o, lo siento, pero deberás regresar a Tokio. ¿Cómo podría decirle algo así cuando fue él quien la invitó en primer lugar? ¿Realmente debo ir? Allí hay otras personas. La coronel seguramente podrá dejar pasar. Espera un segundo. ¿Qué dices, chica? Sousuke podía escuchar a Kurz susurrándole a alguien al otro lado del auricular. Después de esperar pacientemente, escuchó a Kurz nuevamente. Acaba de llegar un mensaje. Parece que es de Tessa. Dice, si Kaname acepta, por favor, tráetela a la nave. Estamos de suerte, ¿eh? Tienes permiso de traer a un civil a bordo, así que tráetela contigo. Kaname tendrá que hacer eso. Exclamó Sousuke. La forma de subir al de Danaan de forma independiente mientras éste estaba en el mar era algo único. Ella puede hacerlo. Al menos eso. Por supuesto, era algo preocupante que Kaname estuviera a bordo de una nave de guerra a punto de iniciar una operación, pero dependiendo de cómo se mirara, el interior del superpoderoso de Danaan era potencialmente el lugar más seguro del mundo. Quizá era mejor no preocuparse tanto. Entonces la llevaré, respondió Sousuke. Después de hacer 2 o 3 arreglos, finalizó la transmisión. Transmisión. Mientras tanto, Kaname estaba de mal humor. Anteayer, cuando había aceptado la invitación de Sousuke, había estado preocupada porque irse los dos solos era realmente una mala idea. No parecía que ningún problema fuese a aparecer, pero tenía un presentimiento de que este viaje terminaría cruzando alguna línea invisible. Además, tampoco era simplemente cualquier viaje. Irse de viaje sola con un chico era un asunto muy serio en la vida de una chica típica de 16 años. Era muy diferente de ir un domingo a un parque de diversiones y el hecho de que iba con Sousuke hacía que fuese algo más complicado. La forma en que lo regañaba en la escuela o cómo cuidaba de él actuando como la hermana mayor, porque no había más opción, era algo extraño pensar que ese tipo de relación podría cambiar, no sutilmente, sino completamente. Hacerse más íntimos podría destruir una situación cómoda. Mientras sus pensamientos se revolvían, podía sentir una presión en su pecho. Debería cancelarlo, había pensado múltiples veces. Pero cuando despertó al día siguiente, su estado mental había cambiado.
Metía alegremente su ropa y sus cosas de aseo en la maleta cuando se dio cuenta de que estaba tarareando. Bueno, lo que tenga que pasar, pasará. Eso es suficiente, había pensado mientras empezaba a ansiar el momento del viaje. No hagas esto difícil. Tan solo intenta divertirte con él todo lo que puedas. Come bien. Dejaré que las cosas sigan su curso. Si empieza a tener ideas raras, bueno, ni hablar. No, no soy tan fácil, pero si la situación se da, no, olvídalo. Qué difícil, jejeje. Esa mañana, cuando estaba lista, también había pasado por un estado similar de indecisión, y cuando él le dijo, quiero que veas a la coronel Testarossa, en Achijojima, había sido vencida por una inevitable sensación de agotamiento. Oh, así que es eso, había entendido. Es otra misión de Mitril. La chica importante te lo pidió, solo me estás entregando como un paquete a esa isla rara. Así que básicamente soy una idiota por haberme preocupado tanto, alternando entre felicidad y preocupación los 2 últimos días. Kaname se sentía increíblemente miserable. Sousuke estaba hablando por radio en la cabina del piloto. Hablaba en voz alta y el diálogo era muy rápido y en inglés, así que Kaname no estaba segura de lo que decía. Cuando regresó, Sousuke se sentó y parecía preocupado. ¿Y qué ha pasado?, preguntó Kaname con voz forzada. Sousuke la miró y dijo, los planes han cambiado. Oh, ¿sí? Hay una emergencia y la coronel no está en la isla Mérida. Y, si no tienes problema, quiero que tú y yo vayamos a la nave donde ella se encuentra. ¿Eh? Nave, tenía la sensación de que había escuchado eso antes. Mitril, el grupo mercenario supersecreto y con la última tecnología para el que trabajaba Sousuke, tenía una nave de asalto o algo así y Tessa era la capitana o algo similar. Era cierto que Kaname había tenido la necesidad de ver a Tessa desde hace un tiempo. Tessa conocía el secreto escondido dentro de Kaname, pero desde el incidente con explosivos que había ocurrido en Ariake antes de los exámenes del semestre anterior, solo había hablado con Tessa unas cuantas veces por teléfono. Vale, lo que sea. Me da igual, respondió Kaname indiferentemente. ¡Qué alivio! Por ahora espera, dijo Sousuke antes de regresar a la cabina. Sousuke se movía entre la cabina del piloto y la de los pasajeros. Sacó una gran bolsa de un estante en la cabina, toqueteó la radio y le dijo algo al piloto. Después de haber pasado 2 horas desde que su destino fuera cambiado, Sousuke le preguntó a Kaname, ¿tienes traje de baño? ¿Eh? ¿Por qué me pregunta eso? ¿No se supone que ya no vamos a la isla?, se preguntó. Bueno, sí tengo. Póntelo. Puedes utilizar la parte trasera. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Date prisa. No tenemos tiempo, dijo Sousuke mientras caminaba hacia la cabina de forma inusualmente agitada. Sin otra opción, Kaname entró al baño al fondo y se cambió rápidamente. Había traído también un bikini blanco, pero las ganas de usarlo enfrente de Sousuke ya habían desaparecido. Cuando regresó con una toalla encima, Sousuke se estaba poniendo un traje de buzo sobre su ropa normal. ¿Qué está pasando? Lo siento, no hay trajes de tu talla. No, no me refiero a eso. Coloca tu equipaje en esta bolsa. Sousuke le lanzó bruscamente una bolsa color verde oliva a Kaname. Cuando termines de llenarla, asegura bien los cierres, tiene 2, debes asegurarte de que estén bien cerrados. Es mejor que metas también esa toalla. Y si puedes, que te ates el pelo. Oye, por favor, explica, sargento, gritó el piloto. Sousuke entró nuevamente a la cabina. Sin entender la razón, Kaname puso sus cosas dentro de la bolsa verde. ¿Listo?, preguntó Sousuke. Sí, pero ¿por qué tengo? Esa bolsa es completamente impermeable. Además, puede soportar fuertes impactos. Mientras decía cosas sin sentido, Sousuke abrió otra bolsa y se puso lo que había dentro. Era una mochila de forma rara, con un cinturón grueso y accesorios metálicos. De casualidades. Póntelo. Date prisa. No, yo lo haré. No hay tiempo. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Sousuke había asegurado el cinturón y los accesorios a Kaname mientras ella lo miraba sorprendida. Sus manos cubiertas de caucho tocaban sus brazos, hombros, piernas y trasero. Mientras se ponía roja, estaba a punto de protestar. Sargento. 1 minuto. Ya lo sé. No tenemos suficiente gasolina para volverlo a intentar. Ya lo sé. Todo irá bien. Abrumada por la estresante conversación, Kaname inconscientemente permaneció callada. Sousuke estiró de los accesorios metálicos y del cinturón, asegurándose de que estuvieran ajustados. ¡Auch! Oye, ¿qué está? 30 segundos, gritó el piloto. Gracias. Nos vemos, respondió Sousuke.
¿Nos vemos? Espera, dijo Kaname extremadamente confundida. Sousuke se puso detrás de ella y aseguró sus accesorios a los de ella. Estaban unidos, como si fuese un inimbaori. ¿Qué? Oye, ¿qué estás? Dijo Kaname. Sousuke tenía todo unido a él, incluyendo la bolsa con el equipaje, y cargando a Kaname, caminó con grandes zancadas hacia la parte derecha de la cabina de pasajeros. El copiloto movió una palanca en la pared junto a la escotilla y ésta se abrió instantáneamente, causando que un fuerte viento entrara al avión. El ruido del motor sonaba más fuerte mientras el viento frío aullaba intensamente. Solo era visible el horizonte donde el cielo azul se encontraba con la superficie del agua. No estaban a mayor altura de la que tiene la torre de Tokio, pero desde ahí era suficiente para causar vértigo. Sousuke dejó caer una bola de humo para observar la dirección del viento. Después de hacerle una señal con el pulgar al copiloto, le dio una palmadita en el hombro a Kaname y dijo: «Bueno, allá vamos, Chidori». «Definitivamente no. El avión no ha aterrizado», dijo negándose. Por supuesto. Kaname luchó para meterse en el avión, pero al estar unida a Sousuke por el cinturón, no podía moverse como quería. «¿Qué estás haciendo? Oye, no me digas que vamos a saltar de aquí». «Afirmativo», gritó Sousuke y, con gran esfuerzo, saltó del avión con Kaname. Mientras el suelo desaparecía a sus pies, Kaname se sintió abrumada por la sensación de sus órganos golpeando simultáneamente con su cabeza. ¡Ah! Sabía que estaba gritando, pero su voz era borrada por el violento viento y casi no llegaba a sus oídos. La imagen de la hélice del avión todavía era visible desde el rabo del ojo, pero rápidamente se hacía más y más pequeña. El mundo solo tenía un color, azul. Todo, el cielo transparente, el brillante océano y el sol. No había nada más. ¡Ah! Sousuke y Kaname eran la única existencia de ese mundo azul, un mundo solo para ellos. Qué maravilloso sería si al menos no hubiese gravedad, pensó. Sintió que podía perdonar todo lo que había pasado, incluso como estaba siendo obligada a saltar hacia su muerte. En el mismo momento en que la mente de Kaname se llenó de un sentimiento de misericordia, fue golpeada por un fuerte impacto, tras lo cual su cuerpo flotaba. De hecho, el paracaídas se había abierto. El mundo azul desapareció, oculto tras un paracaídas verde oliva sobre su cabeza. El viento que había estado golpeando su cuerpo semidesnudo había desaparecido y una suave brisa mecía su cabello. Colgando del paracaídas, Sousuke y Kaname empezaron a descender lentamente. «Estamos muertos», susurró Kaname mientras miraba el mar debajo de ellos. No había señal de la nave de la que Sousuke había hablado. Rápidamente llegaron al agua. «Escucha, Chidori. Antes de llegar, quitaré el paracaídas. Respira hondo». «¿Por qué?» «Para que no te ahogues». En 3, 2. Ya habían caído el equivalente a varios pisos. Las formas de las olas eran ya discernibles. «Quitando el paracaídas», anunció Sousuke. Aunque Kaname sentía que quería llorar, en vez de eso, llenó sus pulmones de aire como le ordenaron. El paracaídas se separó con un ruido y cayeron directamente al océano. Después del impacto final, el agua de mar y las burbujas envolvían el cuerpo de Kaname. Sin embargo, el agua no estaba tan fría como pensaba. Agosto de 2026, 6:38, tiempo meridiano de Greenwich, Océano Pacífico Oeste, profundidad, 100 metros, Tuata de Danann. Centro de mando, aquí el sonar. Hemos detectado sonidos de una entrada de tamaño humano, en dirección 317. La distancia estimada es de 460 metros. Informó el encargado del sonar a Tessa. Bien, eso es más o menos lo que se había planeado. Mantengan el curso, por favor, disminuyan la velocidad a 3 nudos. Velocidad, 3 nudos. Sí, señora. La nave que navegaba lentamente bajó la velocidad para poder atrapar a Sousuke y a Kaname, que acababan de zambullirse. Por favor, envíen una tortuga y que lo controle el señor Goddard, ordenó Tessa. Sí. Envíen una tortuga a estribor. El oficial de cubierta tomó el control y presionó un interruptor. Las tortugas eran pequeñas máquinas sin tripulantes y controladas a distancia con las que la nave estaba equipada. Su tamaño y forma eran similares a las de las tortugas marinas y estaban cargadas con equipo de comunicación y sensores ópticos. A través de la aplicación de tecnología AS, también eran capaces de nadar sin hacer ruido. Eran periscopios ambulantes, por decirlo así. Al utilizarlos, el de Danann era capaz de investigar libremente la superficie del océano. Esta tortuga en particular estaba programada para nadar hacia la ubicación de Sousuke y Kaname. Si usaban ropa de buceo y se agarraban a la tortuga,
Esta podría llevarlos hasta la nave. La tortuga llegaría hasta una escotilla abierta, entrarían a una cámara hermética y la operación estaría completa. Este era un proceso que otros miembros del grupo habían llevado a cabo. Muchas veces. Hacer que el submarino saliera a la superficie solo para recoger a una o dos personas era ineficiente y peligroso. El resto del personal de combate terrestre y el helicóptero habían sido recogidos cuando el submarino salió a la superficie hace una hora. Aquí el sonar. Las personas que se zambulleron están forcejeando en la superficie, dijo preocupado el encargado del sonar. ¿Qué está pasando?, preguntó Tessa. Se pueden estar ahogando. El agua se agita violentamente y están gritando. Esto no va bien. En el centro de mando se sentía la tensión. Era algo común que los paracaídas se enredaran causando que las personas se ahogaran después de llegar al agua. ¿O no? Envía a un buzo a la escotilla 12, dile que esté preparado para ir inmediatamente si, espere un momento. Están gritando algo. ¿Están hablando en japonés? Voy a poner el sonido. Por favor, escuche. Cuando el encargado del sonar conectó el circuito, el sonido en cuestión resonó a través de los altavoces del centro de comando. Ciertamente era el sonido de miembros agitándose en el agua y también podían escuchar la voz de alguien gritando. Tessa contuvo la respiración y escuchó cuidadosamente las voces. El poderoso sistema de sonar del de Danaan transmitió. Detente, Chidori. ¿Por qué razón? No me importa si te ahogas. Glub. No, me estrangules. Cállate. ¿Acaso a ti te ha importado siquiera un poco cómo me siento yo, anormal inhumano? Me das asco. Te odio. Glub. Mardukas, quien estaba de pie junto a Tessa, miró los ojos de su capitana en busca de una decisión. Al igual que la mayoría de la tripulación, él no sabía japonés, así que no entendía el diálogo entre Sousuke y Kaname. Todos miraban a Tessa mientras ella se inclinaba sobre su silla. La misma pregunta se podía ver escrita en la expresión de todos, porque la capitana está ahí plantada sin ayudarlos. ¿Capitana? Déjalos estar, dijo Tessa bruscamente mientras se acomodaba en el respaldo de su silla. Después de mucho escándalo, Kaname estuvo obligada a ponerse un raro traje de buzo, a aferrarse a un extraño robot tortuga y a sumergirse en el agua con Sousuke. Un submarino gigante los esperaba debajo del agua. Para Kaname, el tuata de Danaan era una gran maravilla. Sus curvas delicadas y su tamaño lo hacían parecer como si fuera capaz de volar. La brillante luz que entraba desde la superficie creaba una silueta en el casco que parecía la forma de un cuchillo. Por supuesto, por su gran tamaño, Kaname estaba insegura de si esa era realmente su forma. Cuanto más se acercaban ella y Sousuke, más abrumada se sentía por su tamaño. Debía tener el tamaño de un rascacielos de Shinjuku. Una mejor descripción sería una montaña negra flotando de lado en medio del océano. Sousuke guió a Kaname cogiéndola de la mano y entraron por una escotilla en medio del casco. Mientras esperaban en la apretada cámara hermética, lo que quedaba de agua fue extraído. Y Kaname estaba finalmente libre de la boquilla que olía a caucho. Nunca escuché nada de un submarino. Tosía Kaname suavemente, apretando y relajando sus puños. No entendía por qué, pero las puntas de sus dedos se sentían entumecidas. Ya te lo había dicho varias veces. Además, ya has estado aquí antes, insistía Sousuke. Oh, es verdad. Aunque esa vez utilizamos un método más difícil para abordar y estabas inconsciente. Kaname permaneció en silencio. Sousuke abrió la escotilla del suelo y los dos bajaron por la escalera y llegaron a otra cubierta. Allí, una chica de cabello rubio cenizo y uniforme caqui los esperaba. ¿Tessa? Sí, ¿cuánto tiempo sin verte?, respondió Tessa, ladeando su cabeza y sonriendo. Bienvenida, señorita Kaname Chidori. Tienes permiso de abordar. Y de esta forma, Kaname finalmente logró completar su segundo abordaje al submarino anfibio de asalto Tuata de Danaan. Agosto de 2026, 4:25, tiempo estándar de Perio, Isla Berilda Obu, República de Perio, Pacífico Oeste. Instalación estadounidense para la eliminación de armas químicas. La explosión del helicóptero de ataque iluminó fuertemente el arrecife de coral bajo el cielo nocturno. El fuselaje tragado por las llamas giraba violentamente perdiendo su velocidad a medida que caía y entonces se estrelló contra la superficie del océano, donde se despedazó. Se escuchaba el rugido de una ametralladora, el sonido de balas pasando, maquinaria militar ardiendo y un grueso humo negro cubriendo el aire. Sobre la playa de esta isleta que se había convertido en un campo de batalla, había un Armslab azul de pie, un M6A3 Dark Bushnell. Era un mecha de alta tecnología basado en lo SEAL, las fuerzas especiales de la Marina estadounidense.
o mejor dicho, solía estar basado en ellos, pues ahora sus miembros se torcían en ángulos grotescos, el arma humanoide de 26 metros de altura estaba muy dañada. Sus vísceras metálicas y gel macromolecular podían verse esparcidos alrededor. Además del rugir de las explosiones y de los cañones, se podían escuchar los gritos y exclamaciones de los soldados participando en la operación de supresión. Rápidamente, sus gritos de furia se convirtieron en gritos de desesperación. Aquí Eco 84. Me han golpeado. Mayday. Mayday. Mi pierna. Necesito refuerzos. Maldito rojo. Acabó con Bo. Destruido. Repito, Noviembre 1 fue destruido. El teniente está muerto. Noviembre 3 asumirá el control. Eyecten. Salgan de aquí ahora mismo. Que alguien me ayude. Ayuda. Ayúdame. A pesar de escuchar los gritos de sus camaradas en la radio, el contramaestre de primera clase Ed Olmos apenas tenía tiempo para prestarle atención a sus palabras. El as que piloteaba. Un M6A3, corría por la playa reforzada con hormigón. No tenía a ningún aliado a su alrededor. Los otros dos mechas del escuadrón de Olmos habían sido destruidos. Ambos pilotos tenían buenas habilidades, pues habían pasado un entrenamiento intenso y fueron escogidos para el grupo militar de élite. A pesar de todo eso, habían sido asesinados rápidamente por un solo as, un as rojo no identificado. Imposible. Algo así de imposible no puede estar sucediendo. Mierda. Dentro de la cabina, Olmos se encontraba pálido por la incredulidad. No podía dejar de sudar y sus dientes no dejaban de castañar. Sus ojos oscuros buscaban apresuradamente a su enemigo. ¿Dónde está? Los sensores del M6A3 Dark Bushnell todavía no veían al mecha enemigo. Sin embargo, lo que sus ojos sí podían ver era humo negro, los escombros de sus aliados y edificios parcialmente destruidos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rojo? Repentinamente, apareció un remolino de aire frente a él. Confiando en sus buenos reflejos, Olmos hizo a su asaltar hacia el lado. Un cohete rozó su lado izquierdo. Algo había explotado tras él, pero sin distraerse por la onda de choque, apuntó a la silueta borrosa y disparó balas de 40 milímetros del rifle de su mecha. El humo resultante se tragó cualquier rastro de luz. Aunque las 3 ráfagas debían haber hecho blanco, no hubo ninguna reacción. El mecha enemigo apareció, saliendo del humo a gran velocidad. Era un as rojo oscuro. La parte superior tenía forma de triángulo invertido y su cabeza parecía un diamante, creando una silueta esbelta pero al mismo tiempo robusta. Si debía decidir, parecía un as de estilo occidental, pero era un modelo que Olmos jamás había visto en ningún catálogo. Su apariencia tenía un aire de elegancia pero, al mismo tiempo, parecía poseer un poder increíblemente siniestro. Además, el as enemigo se reía como si se burlara de Olmos a través de sus altavoces externos. ¡Maldito hijo de perra! Olmos perdió el control y embistió con un rugido. Apuntó su lanzagranadas al enemigo y disparó. Hubo explosiones a quemarropa, lo suficientemente cerca para afectar a su mecha. Entonces, apuntando donde estaba el enemigo, descargó lo que quedaba de la munición de su rifle. No hay forma de que pueda sobrevivir a eso sin heridas, pensó Olmos. Inmediatamente después, el mecha enemigo apareció de entre la violenta tormenta de llamas y esquirlas. A pesar de un ataque tan brutal, no tenía ni un rasguño. No. De frente al atónito Olmos, el mecha rojo dijo: ¿Te has quedado sin munición? Deberías conservar tus recursos. BBB. Por cierto, eres el último. Algunos de ellos lloraron y rogaron por sus vidas, pero oye, tú lo hiciste bien, soldado. Maldito. El Dark Bushnell arrojó su rifle vacío y sacó una pequeña pistola de su cadera. Apuntó rápidamente a la cabeza del mecha enemigo y disparó. La bala rebotó en medio del aire como si hubiese golpeado un escudo transparente. Más allá de donde aparecieron las chispas rojas, el mecha rojo permanecía de pie. ¿Qué? El as rojo extendió su dedo índice y lo movía de izquierda a derecha ante el agitado Olmos. TCH, TCH, TCH. No, no. Te mostraré cómo se hace. ¿Listo? Apuntó su dedo índice como si fuera un arma directamente al mecha de Olmos. ¡Ban! Por un momento, el aire se distorsionó. Un poder invisible salió disparado de la punta del dedo del as rojo y viajó a través del aire. Era algo desconocido, no era una bala. Era algo parecido a un extraño proyectil de energía que atravesó la sólida armadura e hizo que la cabina del Dark Bushnell y el cuerpo de su piloto explotaran. Hasta el segundo final, Olmos no había entendido lo que había sucedido. El último Dark Bushnell del equipo de supresión perdió a su piloto y su sistema de control colapsó inmediatamente y dejó de moverse. No había ni una abolladura en la armadura del mecha rojo. El resto de la unidad enemiga huyó. El combate había terminado y el hombre en el as rojo pasó lista. Había 10 Armslab subordinados. De esos, uno había sido destruido y otro había perdido su brazo izquierdo. De la infantería y demás, había 6 muertos en combate y 10 heridos. No era un número pequeño de víctimas,
pero cuando se tiene en cuenta que luchaban en contra de las fuerzas especiales estadounidenses, que se jactaban de tener una increíble habilidad, les había ido bastante bien. Los 12 Armslabs enemigos habían sido aniquilados, la mitad de los helicópteros y demás maquinaria había sido destruida. Y a juzgar por los cadáveres que habían quedado, al menos 2 docenas no regresarían a su país natal. ¡Qué lástima! Barras y estrellas para siempre. Bien, y ahora, caminó con su as hacia el depósito de armas químicas de la base. La pared externa había sido alcanzada por balas perdidas y se estaba cayendo en varios lugares. De saber que esta instalación se encargaba de eliminar cabezas nucleares con productos químicos mortalmente venenosos, cualquier persona palidecería al ver esto. Pero a él no le importaba. Arrodilló su as, salió de la cabina y llegó al suelo. En las últimas semanas, se había familiarizado con su pierna artificial derecha. Se sentía satisfecho con su matanza mientras alzaba la mirada y observaba su mecha. Este as rojo era llamado Plan 1058 por su organización, su sobrenombre era Codarly. Era una versión mejorada del problemático Plan 1056. El antiguo Plan 1056 había sido destruido junto con su pierna derecha hace 4 meses en Corea del Norte. Si tan solo hubiese estado pilotando algo así, recordó ese combate, la pelea con el as blanco de Mitril, y una sonrisa amenazante apareció en su rostro. Gauron, llamó una voz. Un fornido hombre de aproximadamente 30 años, que recordaba a un luchador de combate cuerpo a cuerpo, se acercó. Su raza era indeterminada. Parecía latino, pero también podía ser asiático, tenía ese tipo de rostro. Sus ojos eran caídos, pero al mismo tiempo, despedía un aura característica de los hombres a los que nada los perturbaba. La forma en que sus pequeñas gafas redondas descansaban suavemente sobre su nariz de alguna forma completaba su extraña presencia. Kurama, ya ha terminado. ¿A dónde fuiste? Llegó una llamada del señor Sink, respondió Kurama inexpresivamente, como si el combate que acababa de terminar no hubiese dejado ninguna impresión en él. Es tal como dijiste, parece que se dirigen aquí. ¿Oh? Parece que el submarino recogió a la fuerza de asalto. No están observando o vigilando, parecen ir en serio. Cuando escuchó eso, Gauron sonrió como si estuviera satisfecho. Son tan serios. Están mordiendo el anzuelo. En ese caso, yo diría que es un anzuelo algo extravagante. Kurama observó la escena posterior al combate, Armslabs quemándose, helicópteros de combate y tropas americanas aquí y allí. Con el fracaso de su operación, los superiores en el Pentágono probablemente perderán su trabajo. Así es. Sabes muy bien cómo me encanta un buen espectáculo, dijo Gauron. Es verdad, Kurama sacó un estuche para cigarrillos, cogió una zanahoria del tamaño de un cigarrillo y le dio un mordisco. Hay otra cosa que debes saber, tu adorada pareja puede que también esté a bordo. ¿Qué? No estamos seguros todavía, pero parece que ya no están en Tokio. Bien, bien. Maravilloso. Fantástico. No te alegres demasiado. Si la chica muere con la gente de Mitril, todo se irá a la basura. Ya lo sé, está bien. Me aseguraré de que no muera. Gauron sacudió su cabeza con una alegría honesta pero fuera de sus cabales. Estaba muy feliz. Había muchas cosas en este plan que no le gustaban. Una de ellas tenía que ver con tener que encargarse del chico y la chica por separado. Sin embargo, la situación recientemente se había vuelto más interesante. Sí, tendré cuidado. No la dejaré morir. Solo que, murmuró Gauron. Solo que, los accidentes pasan.